¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León en este primer programa 2026, 7 de enero, desde Mexicali, nuestra capital. Nos da muchísimo gusto el que nos pueda recibir en radio y televisión para hacer un alto en el camino y poder revisar cómo está nuestra economía, cómo están nuestras finanzas. Y bueno, pues en primera instancia agradecerles el favor de su compañía y desearles que este inicio de año, pues a pesar del escenario, pues tengamos la capacidad, como lo hemos tenido a lo largo de nuestra historia, las y los mexicanos, podamos salir adelante en nuestras empresas, en nuestras familias y en nuestra comunidad. Y estoy muy contenta de que nos acompañe el arranque del programa para hacer este análisis, porque obviamente el arranque de este año, el arranque económico del 2026, con un crecimiento muy magro, hay que decirlo, del menos del 1%, es una cuestión complicada para cualquier economía. Tenemos una presión financiera creciente. Y bueno, pues para revisar estos asuntos, la fiscalización que está al orden del día, el SAT, en la parte digital, el control financiero, y para analizar este panorama económico, fiscal, productivo del país, le agradezco mucho a nuestro amigo el licenciado Reginaldo Esquer Félix que nos acompañe. Como usted ya lo conoce, él es especialista en materia fiscal. Antes que nada, Reginaldo, feliz 2026. Gracias por tu tiempo. Rosa, encantado de estar en este primera oportunidad que tenemos en el año de participar aquí en tu programa. Encantado de poder compartir algunas ideas. Espero no preocuparlos demasiado a tu audiencia, pero estoy muy contento de estar aquí contigo y empezando el año de buena manera. Así es, pues bueno, ya decíamos el arranque, cómo está el tema económico, y bueno, pues un tema clave es sin duda el diagnóstico que ha realizado la firma a la cual tú perteneces. Recientemente compartías estas reflexiones, Reginaldo, y pues yo quisiera iniciar con preguntarte el diagnóstico real de la economía mexicana con la que arranca este año. Quisiera ir destacando algunos aspectos, si te parece, sobre todo el aspecto del crecimiento. Bueno, pues muy lamentable, vamos a decir que este es el primer presupuesto en control de esta administración federal. Vamos a decir que normalmente cuando entra una administración federal, el primer año de su presupuesto se lo maneja la anterior administración federal, que se lo deja prácticamente listo, tiene pocos meses para maniobrarlo, no puede hacer muchos cambios. Entonces técnicamente el segundo año de gobierno es en donde ya tiene control absoluto de todas las variables. Y normalmente en ese segundo año es cuando siempre esperamos pues un cambio profundo para los años subsecuentes. Una primera decepción es no encontrar eso en este segundo año. Prácticamente vemos ¿Como una inercia? Muy inercial, los cambios, vamos a decir, básicamente concentrados en temas de fiscalización. No hay... no se avisora, no se percibe, no se ve una estrategia de fondo importante, sino, como bien lo dices tú, inercial, simplemente como va. Y es muy lamentable porque son oportunidades que se pierden. Y es que, y vamos a decirlo claramente, este reflejo del poco crecimiento, pues deriva en que no hay estrategias, no hay, vamos a decir, aspectos que se pudieron haber puesto en la mesa, que dinamizaran la economía, que profundizaran nuestras capacidades de negocio y de operación. No lo vemos, lamentablemente no lo vemos, y eso pues nos deja en una situación de un crecimiento muy magro, muy lamentable, y además empezamos hasta con mentiras, porque el presupuesto para 2026 es un presupuesto muy optimista del gobierno federal, que es muy malo, de 1.8, pero mentiroso. Y eso es muy lamentable porque cuando tú haces un presupuesto de ingresos, al mismo tiempo haces tu presupuesto de egresos. Si tú tienes un determinado presupuesto para generar ingresos por los diferentes aspectos por los que el gobierno puede generarlos, petroleros, no petroleros, fiscales, etcétera, al mismo tiempo haces un presupuesto de egresos. ¿Y qué es lo que pasa cuando los ingresos no se generan porque la economía no crece como lo pensaste? Pues es que se endeudan. Te endeudas. Finalmente el gasto sí se tiene que atender. Así es. El gasto sí se tiene que ver. Y aunque tú le recortes en el gasto, de todas maneras no te va a alcanzar si tu presupuesto de ingresos no llegó a como lo habías estimado. Y la estimación es absurdamente optimista.
es por el doble de lo que los analistas más profesionales ven en ese tema. Y entonces, lamentablemente, lo que pasa es que está autorizado en el presupuesto de egresos y en el de ingresos el endeudamiento. Así es. Que ya ahorita ya se empezó a ejercer. Así es. De hecho, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció a través de la Secretaría de Hacienda, salen a pedir 9,000 millones de dólares prestados. Esto es en distintos escenarios, ¿no? Con distintos bonos. El primero por 3,000 millones a 8 años, 4,000 millones a 12 años y 2,000 millones a 30 años. ¿Por qué hacerlo así? ¿Cuál es la lógica? Pues lamentablemente lo único que están haciendo es puro servicio a la deuda. Es decir, les preocupa pagar únicamente los intereses, no pagar nada que tenga que ver con la deuda. Entonces el manejo que tiene el gobierno federal es la capacidad financiera que tiene para pagar intereses. Mientras tenga para pagar los intereses de la deuda que genera, de todas maneras es mucho dinero. Prácticamente en el gasto, sí, nosotros orientamos, México orienta una gran proporción de su gasto a programas sociales y servicio a la deuda. Esas son las dos grandes orientaciones de nuestro presupuesto de egresos. Olvídate del desarrollo, de invertir en infraestructura. Temas de salud, temas de seguridad, infraestructura, sí. Las cosas importantes que tenemos que hacer se reducen. Y por eso el crecimiento pues está en menos del 1%. Mientras seguimos teniendo esa tensión, ese enfoque. Va a estar complicado. Ahorita que hablamos de la deuda, Reginaldo, se ha comentado que históricamente pues el país, cuando llega la administración del partido en el gobierno, Morena, pues estábamos en 10 billones de pesos, 10 billones de pesos la deuda. Y ahorita la tenemos en casi el doble, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo entender un crecimiento tan significativo de la deuda cuando no estamos viendo obras que realmente, ¿dónde está el dinero? Es que eso fuera lo importante. A ver, un país tiene cierto margen de maniobra para endeudarse. Cualquier empresa lo tendría. Lo hace Estados Unidos, lo hace cualquier país que no venga de Europa. Tú tienes cierto margen y tienes capacidades de endeudamiento que tu crecimiento y tu tamaño de economía te lo permite. Se dice que sanamente un país puede endeudarse por el 50% del PIB. Si tú estás en el 50% del PIB, que ya lo rebasamos, ya estamos como en el 52, casi 53. Por eso el estrés que tiene ahorita las finanzas. Empieza a hacerse de estrés. Cuando lo teníamos abajo del 50% del Producto Interno Bruto estábamos bien, porque es una deuda manejable, se dice. Pero otra vez, si tú te endeudas con un propósito de generar crecimiento, pues entonces bienvenido, o sea, no importa si te vas a invertir en infraestructura, si lo vas a invertir en capacidades productivas, en favorecer la posibilidad de la generación de negocios, de más empleo, pues adelante, bienvenido, son las cosas que valen la pena. Pero si lo vas a gastar en productos o en proyectos inoperantes, improductivos, que nada más son simbólicos, pero que no generan ninguna rentabilidad, pues entonces no tiene ningún sentido, porque estás hablando de un tema de apariencias ideológicas que además no tienen un sentido económico práctico que te van a dar. Exacto. Los datos, amigos, a noviembre del 2025 la deuda llegó a 18.2 billones de pesos. Eso significa que cada mexicano debemos al día de hoy, usted y yo, y el que nazca mañana, 137 mil pesos. O sea, esa es nuestra deuda por habitante, dividido en los mexicanos que somos, considerando la deuda que tiene en este momento el gobierno. Pero regresando, Reginaldo, al análisis que ustedes hacen como firma, el paquete económico 2026, recaudar o crecer. Aquí quiero que nos concentremos porque la fiscalización se ha vuelto una carga indirecta, también hay que decirlo. No sé por qué no se ha considerado una reforma fiscal. Pues son muchos los factores, son muy lamentables. Hay temas, incluso como la coordinación fiscal, que también debería ser un tema, porque mientras el gobierno federal no está haciendo nada en materia federal para recaudar, para generar mayores capacidades, toda la bronca se la está echando a los estados y a los municipios. Y casi todos los municipios y estados de México lo que están teniendo que hacer es aumentar sus impuestos, porque el gobierno federal pues no está haciendo nada para incrementar los ingresos de las entidades federativas y los municipios. Lo que realmente debería de hacer el gobierno federal es darles una proporción mayor del presupuesto, porque a nosotros los habitantes de México lo que nos interesa es que los estados y los municipios tengan presupuestos para hacer las cosas que nos importan a nosotros.
infraestructura, seguridad, iluminación, drenaje, no sé, todo lo que, la infraestructura que necesitamos. Tapar baches, man. Tapar baches, vialidades, definitivamente forman parte de las cosas que nosotros queremos y el dinero debería estar ahí, no en la federación, en proyectos improductivos y además ideologizados. Entonces, realmente lo que se tendría que hacer definitivamente no es lo que se está haciendo, porque si bien se está concentrando en una muy buena parte en fiscalización y está siendo eficiente, quiero ser claro en este tema porque estas administraciones, la anterior y esta, han sido muy eficientes en generar incrementos de recaudación por encima de lo que está presupuestado, pero no alcanzan a ser suficientes. El incremento que se genera, que es bienvenido, no alcanza a ser suficiente. Entonces, no es ese el camino. Si alcanzara, no se estuvieran endeudando. Claro, no alcanza, no es... O tendrían capacidad para de perdida pagar los intereses de la deuda, porque ni para eso están teniendo. Exactamente, entonces es una estrategia fallida. Más fiscalización, lo único que inevitablemente va a provocar cuando se empieza a hacer muy dura la fiscalización, y desde luego no significa que la gente no se limita a no pagar impuestos, la gente tiene que pagar impuestos, tiene que pagar lo correcto, lo que corresponde, pero cuando haces una fiscalización opresiva por encima de lo razonable, lo que generas es informalidad, y eso es lo que estamos viendo. 70% de informalidad del empleo en México nos habla de que cada vez es más la gente que prefiere estar en lo oscuro que en lo iluminado. ¿Por qué? Porque les conviene más, porque la opresión es menor. A este gobierno federal no le interesa perseguir a los informales, porque pues a lo mejor no es clientela electoral, no sé, pero lo que finalmente le está ocurriendo es una mayor informalidad. Entonces el camino no es la fiscalización, y lo que está ocurriendo es eso, es mayor opresión en temas de comprobantes fiscales, cómo cancelarlos temporalmente, cómo cancelarlos de manera definitiva, cómo cancelar el Registro Federal de Contribuyentes, suspenderlo, hacer inoperable la operación formal. Y entonces entiendo que el fisco tenga que perseguir a la simulación de operaciones, empresas fantasmas, y claro que es un mal que se tiene que resolver, pero no ese es el camino, no son las maneras, no les está funcionando. Entonces sí debe cambiar el proceso. Reginaldo, en el caso del IEPS, ¿ves esto un impuesto sin un costo político? Sí, a ver, cuando tú ves a un gobierno con la necesidad de mayor ingresos, pero le da miedo manejar cambios en el IVA, le da miedo cambiar en el impuesto de la renta, porque socialmente, pues bueno, si le subes a la tarifa de sueldos, pues se van a quejar muchos asalariados, o en el IVA cualquier consumidor. Entonces les da miedo tomar decisiones responsables porque no son populares. Y entonces lo que hacen es buscar impuestos que no generan esa impopularidad. Mucha gente no aprecia y es inadecuado, porque los impuestos indirectos como el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es un IVA. Es un impuesto indirecto disfrazado a ciertos productos que en teoría tienen una condición nociva, pero que tienen una explicación. Pero ¿qué es lo que hacen? Aumentan el doble en el impuesto a cigarros, por ejemplo, a tabacos, que cualquiera dice, sí, que los fumadores se les paguen más. ¿El problema cuál es? No es ese el problema, porque primero no resuelve el problema de salud pública aumentar impuestos. Es falso el argumento, porque si eso fuera cierto... Pues ya no hubiera fumadores. No hubiera fumadores, pero además, fíjate lo curioso, están aumentando el impuesto al doble y el presupuesto de salud lo están bajando. Entonces, ¿qué lógica tiene recaudar más para no apuntarlo a salud? ¿Y a dónde van entonces esos impuestos para los refrescos? Otra vez, a esos dos temas, servicio a la deuda y programas sociales. Ese es el énfasis de esta administración. Bueno, entonces sí. Pero una cosa que te quiero decir que es importante en materia de impuestos indirectos, que no se percibe. Cuando tú aumentas los impuestos de más, lo que generas es una situación de mercado negro. Y cuando generas mercado negro, por ejemplo, en el caso de los tabacos, si o de los vapeadores que los maneja el crimen organizado. Exactamente, todo se va para el crimen organizado. Entonces lo que auspicias es un tema de inseguridad. No puedes aumentar los impuestos porque generas mercado negro que lo aprovecha el crimen organizado, y entonces convertimos
un problema en un problema triplemente malo, ¿sí? Entonces no es la solución aumentar impuestos. Porque lo sacas de la legalidad o de la Del mercado. de la tasabilidad de Así poder es. cobrar un impuesto directo a un consumidor, Ajá. lo mandas al mercado negro. Al mercado negro. Ahora, una nación que intenta prosperar incrementando impuestos, decía Churchill, ¿qué sigue siendo vigente esta advertencia para México? No es el camino aumentar impuestos. El aumentar impuestos... Pero nos mienten, nos dicen que no aumentan impuestos y todo sube. Sí, Vas al mercado y ya, ¿qué compras Sí. con lo que comprabas en el pasado? Porque nada más se controla la inflación de los artículos es. básicos, de la canasta básica, pero el mercado secundario, terciario, todo sube. Todo sube. Y por encima del 4.3, 4.4. ¿Qué es la tasa? Lo acabamos de ver, ayer fue el Día de Reyes, la rosca de Reyes versus 2025, ya nos lo dijo nuestros amigos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, subió entre un 15 y un 20%, Claro. todos sus insumos. Entonces, pues la rosca pues llegó más, ¿no? Si le tocó monito, ¿verdad? Y le encargo el tamal que va a tener que hacer, le va a costar más dinero también, ¿no? Pero volvamos al tema del IEPS, que este es un impuesto fácil con un costo social alto. Vemos aumentos significativos, ya lo decíamos, los videojuegos quedaron fuera, también hay que decirlo. Porque hubo una presión social. Así es, y también hay que reconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum continúa el plan para la frontera norte. La tasa, por favor. Sí, cómo no, ese fue un tema. Sí. Lamentablemente a veces no comprendo por qué los gobiernos tienen este sentido. Bueno, creo entender por qué lo hacen, pero ojalá no fuera así. Pero ¿por qué hacer, vamos a decir, la renovación del estímulo fiscal el 31 de diciembre, la edición vespertina del Diario Oficial? Una empresa de la frontera supo cuál iba a ser su tasa de IVA y su tasa de impuesto de la renta el madrugada. 31 de diciembre, en la noche, ya para empezar el 1 de enero al día siguiente. ¿Qué organización, qué presupuesto, qué previsión puedo tener como empresario que nos obliguen a esa línea? Y claro que desde luego... Aquí... ¿Quién es finalmente el que toma esa decisión? ¿La presidenta o el Congreso? La presidenta, lamentablemente es la presidenta porque lo han querido manejar como un decreto y no como una ley. Desde hace mucho tiempo... Cada año estamos con la certidumbre si se va a hacer el próximo año. López Obrador lo hizo así igual los primeros 2 años y luego lo hizo 4 años seguidos, ¿sí? Entonces, ojalá siga la misma lógica y este segundo año sea el último de año y luego ya el siguiente sea de 4. 20 de IEPS y 8 de IVA para la frontera. Es 20 impuestos a la renta y 8 de IVA. Así es. Entonces ahí, así es como quedamos. Y digo, afortunadamente por lo menos lo establecieron. No quiero pensar otra vez que somos rehenes de cada año ir con el gobierno federal a pedirle, a suplicarle que mantengan los estímulos con otro propósito, pero pues eso pareciera que fuera, ¿no? Así es. Hemos visto en los últimos años cómo los capitales mexicanos están migrando a España, Portugal y otros países que le están dando mayor certeza a sus inversiones. ¿Cómo realmente tener un enfoque de repartición de capitales? ¿Cómo convertir en una oportunidad real? ¿Cómo ves para este 2026? Bueno, en este 2026 vuelven a incorporar dentro de la ley de ingresos pues, estímulo que tiene que ver con la repatriación de capitales y que te permite traer capitales que no pagaron impuestos, vamos a decir, que tienes en Estados Unidos o en algún otro país, pagando una tasa de impuesto pues, muy razonable, del 15%, etcétera, y comparadamente con la que tendría que pagar de una manera normal. Sin embargo, debo advertir ahí que hay trampas en ese decreto. Mira, cuando un mexicano tiene dinero en los Estados Unidos, por decir así, en el extranjero, normalmente el tema es que se generan varios impuestos. Una cosa es si el origen de ese dinero pagó impuestos o no, ese es un tema. Pero también ese dinero en el extranjero genera intereses que también deben pagar impuestos que no te lo retienen en Estados Unidos porque eres extranjero y que se supone tú tendrías que estar reportando acá, muchos no lo hacen. Y además ese dinero también genera lo que se conoce como ganancia cambiaria, cuando hay una devaluación, etcétera, que tampoco lo declaran, porque tu dólar puede ser de pesos de 18 pesos a 20 y puede tener un incremento de valor. Tampoco mucha gente no lo reporta. Pero este decreto ni se ocupa de los intereses ni de la ganancia cambiaria, se ocupa en teoría de que cuando tú te traes capital de Estados Unidos,
ese dinero que te traes, pues te lo traes simplemente pagando el 15, pero entonces no habla de la otra parte y entonces quedas en una especie de limbo que no está a la discreción también de la autoridad. Y el otro problema es que ahora podríamos decir que son razonables los amarres, que ahora se hace más con el tema que se relaciona con el lavado de dinero. Hay una, vamos a decir, mayor énfasis en que hay que acreditar el origen lícito del recurso, porque si no lo acreditas, entonces tampoco te aplica. Entonces, no te puedes traer el dinero así de manera muy simple, porque aun y cuando el problema es que no venga del narcotráfico el dinero, pero si tú no acreditas el origen lícito, se puede presumir que es ilícito y por lo tanto sea de carácter penal y también es un tema de carácter discrecional. Entonces, aguas con ese tipo de temas, hay que hacerlo con un especialista que le revise bien el proceso, la parte documental para acreditar el origen lícito y si lo quieren aplicar lo hagan. Pero ese es un buen camino, pero que tiene trampas, hay que hacerlo con cuidado para que funcione bien, ¿no? Ahora, de todas estas, de este paquete y de obviamente la posibilidad, ¿crees tú que este 2026 se pueda, pues no sé, que el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras puedan acercarse con el Congreso, con la misma presidenta Sheinbaum y ver la posibilidad de una reforma fiscal este año? ¿No lo visualizas, Reginaldo? Veo muy difícil que pueda ser ya para el año que entra. ¿Por qué? Porque precisamente... Porque es año electoral. Es año electoral, son elecciones intermedias. Normalmente un gobierno federal, si no lo hizo, por eso decía que su oportunidad era Entonces, la segunda oportunidad que tendría si hubiera un refrendo para esta administración federal y tuviera todavía el control y demás, podría ser en el 4º año de gobierno, si hay un refrendo para esta administración y demás. Pero no en el siguiente. En el siguiente creo que no habría la oportunidad porque nadie se atrevería a generar una reforma que tuviera algunos aspectos que pudieran ser impopulares, aunque responsables. Porque aquí lo importante es tomar decisiones responsables, aunque sean impopulares. Exactamente. Y para finalizar, si pudieras enviarle un mensaje a los diseñadores del paquete económico que ya fue el 2026, vamos a empezar en el 27, ¿qué ajustes urgentes debería de hacerse para equilibrar recaudación, crecimiento y competitividad? Mira, yo he pensado mucho que el mejor camino para este tema son los estímulos fiscales. Y te voy a decir por qué. En la frontera norte, ahorita lo recordabas tú, este decreto que generó para la frontera norte un refrendo de la tasa del 20% para ISR y 8% de IVA. Hay un documento que se elaboró por la administración federal anterior cuando refrendó por 4 años más. Hicieron un análisis, porque el argumento siempre es para el gobierno federal que los estímulos le cuestan al gobierno. Sí, de hecho calculaban creo que 50,000 millones de pesos. Lo cual ese documento que te comento, elaborado por el propio gobierno federal, desmitifica ese famoso costo que tienen los estímulos, porque se demostró con ese documento que si tú generas estímulos fiscales para la frontera, como en este caso, generó mayor recaudación que si le hubiera tenido la tasa de impuestos normales al 30% sobre la renta y el 16% del IVA. Lo que quiere decir que la economía crece y aunque reduzcan los impuestos, al crecer la economía, al dinamizar la economía, se generan más impuestos. Entonces se termina pagando más. Pero si ahí ya tienen la fórmula, ¿por qué no la siguen aplicando? Pues no lo entiendo, pero ese es el camino. El camino son los estímulos fiscales porque tienen un enfoque de inversión productiva. Si tú haces por ejemplo, un estímulo a la inversión, a la compra de vamos pensando activos, en sectores que pudiéramos estimular. Todo lo que tuviera que ver con maquinaria nueva para la industria, que tenga estímulos fiscales de deducción inmediata en el año en el que lo realicen, sería fabuloso. Muchas industrias dirían, oye, es una oportunidad, gastemos dinero. ¿Por qué? Porque pues, hay una oportunidad fiscal y dinamizas la economía. Lo haces más productivo, te haces más competitivo. Estímulos al empleo, por ejemplo. Si tú generas estímulos de contratación nueva de personas, pues la empresa dice, bueno, pues tengo una ayuda fiscal, puedo contratar, pero contratas a alguien que va a pagar, a la postre va a empezar a pagar más impuestos. Entonces dinamizas la economía porque la recaudación número 1 de ingresos de impuestos de la renta para el gobierno federal es la de sueldos. Así es. Entre más asalariados tengas, mayor recaudación federal tendrás de impuestos de la renta.
Entonces, y se contrapone con el tema de la informalidad. Claro. Porque ahorita estamos mandando más gente a la informalidad y menos gente que se está... Con un estímulo como ese, promueves la formalidad en el empleo y la estabilidad de las personas, su economía, etcétera. Eso es el camino por el que debemos trabajar. Entonces, para mí el enfoque debe ser estimular la economía a través de estímulos fiscales, mejorar todos los estímulos fiscales que tenemos y dinamizas la economía. Nos faltó un mensaje sobre la ley de 40 horas. ¿Impacta o no impacta la competitividad y la generación de nuevos empleos? ¿Qué análisis han hecho ustedes? A todos eso lo vamos a ir, la economía lo va a ir asimilando, ¿sí? No creemos que vaya a generar un problema significativo, nos tenemos que ir adaptando poco a poco a ese proceso. La mayoría de los países en el mundo tienen este tipo de jornadas de trabajo. Creo que lo que va a pasar con México, y creo que fue una idea adecuada hacerlo con gradualidad, para irlo haciendo poco a poco, para que la economía lo vaya absorbiendo y la misma empresa lo vaya incluyendo en sus costos presupuestales, porque mucha gente no lo entiende, pero todo lo que paga la empresa lo tiene que repercutir en sus bienes y servicios. Nos va a terminar costando a todos. Correcto. Entonces, tampoco le conviene a la economía de México que los bienes y servicios se incrementen de manera importante porque nuestros costos aumentan. Entonces, la gradualidad fue una idea correcta y yo creo que eso pues, va a beneficiar a todos. Muy bien, para finalizar y agradecerte, Reginaldo, el que podamos hacer este alto en el camino, revisar nuestro paquete económico con el que ya estamos operando este 2026. ¿Algún aspecto que me haya hecho falta mencionarlo, incluirlo, que quisieras pues sumarlo a esta conversación? Pues los invito a las empresas a tener mucho cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a estar muy atentos de su buzón tributario, a estar atendiendo todo lo que esté viniendo, porque casi todos los problemas que vemos día a día es por falta de seguimiento y atención, una atención adecuada. Ahorita, lamentablemente, las consecuencias por falta de atención pueden provocar sanciones importantes, afectaciones importantes en la operación, y el único antídoto es estar atento. Entonces, hay que darle mucho seguimiento a ese tema. Así es, y recuerde, pues estamos en el tema, está en la mesa, México 2026, recaudar sin crecer, ese es el verdadero riesgo económico que tenemos en este 2026. Gracias, Reginaldo, como siempre. Encantado. Tus redes sociales, la firma, la encontramos en www.sae-mediocia.com. Gracias, Reginaldo. Vamos a mensajes y ahora vamos con el secretario de Infraestructura, vamos a ver qué proyectos tenemos para este 2026. Volvemos con el ingeniero Arturo Espinosa. No le cambie.